sed la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matoelle, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, el objetivo de esta reunión es poner en contexto a todos los que estamos aquí en lo que significa el capítulo general de la congregación que se celebrará en el mes de enero de 2026. Algunos de ustedes dirán, pues al fin y al cabo es una reunión de los sacerdotes oblatos. ¿Qué tiene que ver conmigo que soy rector, conmigo que soy director de la radio, conmigo que soy agente de pastoral, soy ministro de la comunión? ¿Qué tiene que ver el capítulo general de los padres oblatos conmigo que soy catequista? ¿En qué me afecta? Y aquellos que trabajan con nosotros y que tienen una remuneración dirán exactamente igual, que los contratos continúan. Entonces, en realidad, el capítulo general es una situación de los padres oblatos, una situación privada, y realmente a nosotros como laicos no nos toca. Pues les cuento que es todo lo contrario. Y el objetivo de este encuentro es exactamente mover por parte de la comisión precapitular a toda la congregación en la lógica, en la dinámica de este evento que se llama 27º capítulo general de la Congregación de Padres Oblatos, a celebrarse en 2026. Mi intervención tiene 3 puntos que tiene como finalidad explicar qué es el capítulo general de la congregación. En primera instancia, voy a explicar el capítulo entendido como una experiencia más allá de lo sociológico. El capítulo general de la congregación de padres oblatos. Una experiencia más allá de lo sociológico. ¿A qué me refiero? Pues que este acontecimiento que hemos llamado el capítulo general de la congregación, sugiere por parte de nosotros una mirada sobrenatural. Si no vemos el capítulo con una mirada sobrenatural, es decir, no vemos el capítulo con los ojos de Dios, pues entonces este capítulo de enero de 2026 no deja de ser un evento, una reunión, una convención, una junta, un comité o una asamblea con fines institucionales, posiblemente muy loables. Una reunión que lleva consigo, por ejemplo, una planificación para luego una ejecución y una proyección de la congregación. Pero fíjense que si esta es una simple reunión, un meeting, entonces, pues estaríamos afirmando que a este capítulo no lo mueve la voluntad de Dios, sino la voluntad de los hombres. En tal sentido, tal vez un texto bíblico, el de Mateo 7, 21, 29, resulte contundente frente a esto que estoy explicando. Y es lo siguiente, simplemente es el hombre prudente que edificó su casa sobre roca y el hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. ¿Qué significa esto? Que si el capítulo general es un constructo de los hombres, pues esto es una construcción sobre arena. Y si el capítulo general es una construcción con un acento sobrenatural, es decir, si hay apertura para la voluntad de Dios, entonces este capítulo 27 de la congregación será una construcción no sobre arena, sino sobre roca. A lo largo de los 141 años de existencia de la congregación, se han celebrado 26 capítulos, siendo el 27º el que nos congrega en el mes de enero. Y entonces, fíjense, el capítulo no es un
un asunto sociológico, no es una reunión, no solamente es un asunto para tratar temas relevantes de la congregación y tal vez plantearle a la congregación y a todos ustedes y a todas las obras de la congregación, porque todos somos oblatos los que estamos aquí y dirigimos las obras, seamos sacerdotes, hermanos, laicos. No es para plantearles a ustedes esos objetivos tipo SMART que realmente todos los conocemos. Unos objetivos que sean específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean realistas, que tengan una duración limitada. No es para plantear objetivos SMART, sino para encontrar cuál es la voluntad de Dios para la congregación. Pues bien, concluyendo este primer punto, el capítulo general que se avecina es una experiencia kairótica. Kairos significa gracia. Estamos afirmando entonces que el capítulo es una experiencia de gracia en donde el acontecer de Dios en el devenir humano e institucional es indiscutible, hecho que solo lo confirma la fe que anima el corazón de los padres capitulares. Una primera conclusión: ustedes, los laicos, en las Eucaristías, en todo su ser y quehacer con los padres oblatos, no olvidar elevar una oración para que todo este año de preparación hacia el capítulo 27 de enero de 2026, para que todo este año el Señor disponga el corazón de todos en busca de su voluntad. Recuerden, los hombres somos pasajeros y solamente Dios permanece, y mis pensamientos, las ideas de alguien pueden ser muy brillantes, pero la voluntad de Dios permanece. Lo nuestro realmente es pasajero. Segundo punto, el capítulo, puente superador de lo local. El primer punto era el capítulo, una experiencia más allá de lo sociológico. El segundo punto, el capítulo, puente superador de lo local. ¿Qué significa esto? Que esta reflexión busca poner en evidencia la dimensión eclesial del capítulo general, la dimensión eclesial, versus una de carácter privado. Entonces, el capítulo 27 de los Padres Oblatos no es una cuestión sectaria de los Padres Oblatos para ellos mismos, con sus obras, con sus laicos. Un capítulo general tiene un acento eclesial. Aquí la cita de Marcos 8:33 resulta importante. Y la cita es: tú piensas como los hombres, no como Dios. Pensar como los hombres es suponer que el capítulo es una cuestión privada. Y pensar como Dios significa entender que el capítulo tiene un horizonte de salvación y de implicaciones para la Iglesia universal. Pensar como los hombres significa ser sectarios. Pensar como los hombres significa pensar en nuestra seguridad, en nuestro bienestar, en nuestra comodidad. Desde luego, en nuestra aceptación humana. Con razón que Jesús le dijo a Pedro: tú piensas como los hombres, no como Dios, cuando el Señor le habló de la cruz, lo cual significa desacomodaciones, desinstalaciones, pérdidas de privilegio. Por lo tanto, la cruz, que tiene un alcance universal, tanto en su verticalidad como en su horizontalidad. Por eso, mis queridos laicos y todos, padres, hermanos, llega el capítulo y habrá cambios. Claro que tiene que haber cambios. Y laicos, hombres y mujeres de fe que trabajan con nosotros, los padres somos pasajeros, los sacerdotes en cualquier parte, y muchos ya lo han vivido. Y no porque hay un cambio, la obra se va al suelo, la obra se termina. Ustedes, laicos, son también como oblato sustento para que las obras continúen su camino y con muchísimo vigor, con muchísima energía. Un capítulo no es para asegurar un status quo, para mantener lo que ya está.
El capítulo nos abre a la novedad de lo eclesial más allá de lo local. Un capítulo nos marca un horizonte, un destino. Un capítulo es oblación, es decir, es salida de sí al encuentro de los otros. Así que yo puedo estar muy bien en mi obra y con mis laicos y somos todos amigos, pero podemos estar acomodados y necesitamos en algún momento zarandearnos para descubrir nuevos horizontes. Podemos haber caído en la rutina, haciendo siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, sin ninguna novedad. Cuando suceden los cambios, pues el que llega impacta positivamente y genera novedad en las obras. Pero fíjense que toda esta novedad no es privada, no es local, sino tiene un acento universal. Celebrar el capítulo de los padres oblatos en enero que viene tiene un acento eclesial. ¿Eso qué significa? Que todos los padres oblatos, ustedes laicos, todas las obras hacen parte del cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Y todo lo que podamos hacer en el capítulo y plantearlo tiene consecuencias eclesiales. Y todo lo que dejemos de hacer tiene igualmente consecuencias eclesiales. Segunda conclusión. Cuando decimos que el capítulo tiene que transgredir los límites de lo local y pasar a lo eclesial, estamos diciendo, por favor, que el capítulo general de los padres oblatos de enero de 2026 no solamente es electivo, no es que se reúnen 20 padres los superiores de las casas, delegados, para elegir al nuevo superior general y a su nuevo consejo. Digamos, diríamos, es importante, pero lo esencial es que el capítulo descubra comunitariamente la voluntad de Dios y la plasme en programas, en proyectos y la ejecute. Entonces, como ven, tiene un alcance universal. Si fuera solamente elegir al superior general y elegir a los padres en los diferentes cargos, eso es local. Pero cuando nos abrimos a la novedad de la voluntad de Dios, el capítulo tiene implicaciones eclesiales. La prueba de esto es esta reunión. Si fuera un asunto de los padres, yo le estaría hablando solamente a los padres de la congregación, a los hermanos, una cosa privada. Pero como tiene esto un alcance eclesial, es necesario que ustedes laicos se introduzcan en esta vida del capítulo y esta no va a ser ni la primera reunión ni la última durante este año 2025. Finalmente, tercer punto, el capítulo, profetismo en fidelidad al Evangelio. De recuerdo, primero, el capítulo, una experiencia sobrenatural. Segundo, una experiencia no local, sino eclesial. Tercero, el capítulo, una experiencia profética. ¿Qué significa esto? Que en el capítulo, nosotros como oblatos y obviamente en la preparación juntamente con ustedes, lo que hemos hecho es reafirmarnos en lo más íntimo de la congregación, es decir, el carisma oblato. ¿Cuál es el carisma oblato? ¿Cuál es el carisma de la congregación? Grábense, por favor, laicos y todos. Llevar, imitar la vida de hostia e inmolación de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la particularidad. Imitar la vida de hostia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Jesucristo fue el primer oblato. Jesús fue ofrenda. Jesús se entregó. Y nosotros, como oblatos y todos los que estamos en esta reunión, laicos, padres, hermanos, somos oblatos y hemos de vivir, de experimentar ese carisma de la congregación, llevar una vida de hostia e inmolación, es decir, no huirle al sacrificio, no huirle a la cruz, porque Jesús nunca se bajó de la cruz. Entonces, en este tercer punto, el capítulo como profetismo en fidelidad al Evangelio, la congregación
debe reafirmar su compromiso con el carisma de la congregación y hacerlo todo ob amorem Dei. Todo por amor de Dios. Si nosotros no somos fieles al carisma como oblatos, significa que no somos fieles al evangelio, porque el carisma es la concreción del evangelio, que es el mismo Jesucristo. Ven ustedes entonces cómo llegamos a este punto con el cual concluyo. El capítulo general de los padres oblatos, desde su esencialidad y en espíritu profético, tiene que denunciar aquello que está mal, aquello que desdibuja la vida de la congregación y la vida de la iglesia. Y en su carácter profético, anunciar esperanza, anunciar alegría, anunciar un año de gracia, digamos, para los padres oblatos, para los laicos, para las obras. El capítulo no es solamente, repito, para elegir, es para saber qué está andando bien, qué está andando mal. El capítulo es para discernir sobre nuestra fidelidad al evangelio, sobre nuestra fidelidad al carisma, sobre nuestro acontecer en la vida de la iglesia. Si somos anónimos, ¿qué estamos haciendo con los colegios? ¿Qué estamos haciendo con las emisoras? ¿Qué estamos haciendo con las parroquias y santuarios? ¿Qué estamos haciendo con las fundaciones? ¿Estamos anunciando el reinado social de Jesucristo con acento oblato? ¿Sí o no? Muy bien. Con esta intervención, simplemente la idea era ubicar a todos en esta senda de la preparación para el 27º capítulo general de la congregación, en donde estamos implicados todos. ¿Que habrá cambios? Claro que sí. Entonces empieza el nerviosismo y ¿qué va a pasar? No, simplemente nos unimos todos, laicos, padres, como hermanos, y seguimos construyendo el reino de los cielos en cada una de nuestras obras pastorales. Le suplico al corazón de Jesús y al corazón inmaculado de María la bendición para todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos al reverendísimo Padre Ernesto León Díaz por su valioso aporte. Continuamos ahora con la presentación oficial del logo del 27º capítulo general a cargo de Eliseo Matovelle, acompañado por un video ilustrativo. Damos paso. Eliseo Matovelle de Quito les quiere presentar el logo del 27º capítulo general de los Padres Oblatos. Como primer elemento somos las personas. Muestran el sentido de la sinodalidad, condición esencial de la Iglesia en el mundo de hoy. Otro elemento de nuestro logo son los corazones de Jesús y María. Esto muestra nuestra consagración a los corazones santísimos. Otro elemento importante es el camino verde, signo de esperanza del discípulo oblato que ha abrazado al único camino, Jesucristo. En el medio de nuestra insignia tenemos la cruz, que junto al costado abierto del Señor y la corona de espinas nos recuerdan los blasones del venerable Padre Julio María Matovelle, nuestro fundador. En todo el logo podemos observar el globo terráqueo, que representa la vida y la misión oblata en contexto que no se entiende sin una animación en clave de liderazgo y sin una formación estructurada. Y el último tema, se trata del horizonte congregacional al servicio del reino.
El Santísimo Sacramento es la presencia real y sensible de Dios en el mundo. Venerable Padre Julio María Matovelle, nuestro agradecimiento a Eliseo Matovelle por esta presentación. Seguimos con el Reverendo Padre Jesús Ortega, quien compartirá con nosotros palabras sobre el proceso de estructuración de la oración del 27º capítulo general. Buenas noches con todos. Parte de lo que se ha venido estructurando en la comisión precapitular, pues ha sido la oración para el 27º capítulo general. Esta oración tiene fundamentalmente tres elementos, tres aspectos que son más relevantes en ella y con los cuales se pretende orar a nivel más espiritual para lograr la gracia de Dios y de esta manera encontrarnos encaminados todos como comunidad hacia lo que será el capítulo en el 2026. El primero de estos elementos es la identidad congregacional, pues vincula elementos tales como el carisma, la espiritualidad, entre otros, que muestra el rostro de nuestro ser y quehacer cotidiano. El segundo, el jubileo de la esperanza, a propósito de este tiempo con el que estamos todos convocados a seguir remando como oblatos mar adentro y conseguir la pesca mejor, la pesca que el Señor quiere. Por último, tenemos el sínodo de la sinodalidad, es decir, la vinculación de todo el pueblo de Dios unido con una misma intención. En este sentido, todos estamos llamados a orar, a pedir a Dios por este hito histórico de la Iglesia, de nuestra congregación, para que continuemos siendo sal y luz de la tierra. La verdad jamás se contradice a sí misma. Huye sin extremos y descansa en el medio. Venerable Padre Julio María Matovelle, agradecemos al Padre Jesús Ortega por su valioso aporte. Con gran alegría, la Casa Madre en Cuenca nos presentará oficialmente la oración del 27º capítulo general. Desde la Casa Madre de Padres Oblatos y desde aquí donde reposan los restos de nuestro fundador, queremos invitarles a orar por el 27º capítulo general de Padres Oblatos. Oración del 27º capítulo general. Padre de bondad, que nos amaste primero por el don de tu Hijo Jesucristo, quien con la fuerza del Espíritu Santo sigue llamando a ser discípulos misioneros en la Iglesia Sinodal. Concédenos el fuego de la oblatividad para que, a través de procesos formativos renovados y en discernimiento continuo, animemos y acompañemos el caminar de aquellos que han decidido imitar la vida de hostia e inmolación de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Que tu gracia, Señor, nos asista en el desarrollo del 27º capítulo general, para que, como testigos de esperanza y trabajadores constantes en conversión, comunión, participación y misión, anunciemos a la manera del venerable Padre Julio María Matovelle el reinado social de Jesucristo. Corazón Inmaculado de María, enséñanos a hacer ofrendas vivas y agradables al Eterno Padre. Amén. Los invitamos a seguir orando por el 27º capítulo general de la Congregación de Misioneros Oblatos de los Corazones Santísimos con el lema Animación y formación del discípulo en la Iglesia Sinodal. Agradecemos a los padres de la Casa Madre en Cuenca por ese aporte, por esa cercanía para nosotros.
Ahora tendremos la presentación del himno del 27º capítulo general a cargo del reverendo padre Diego Chicaiza. El himno de este capítulo es un canto de unidad, un canto de fe. Para hablarnos sobre su proceso de estructuración, pues escuchamos ahora al reverendo padre Diego. Un saludo en los corazones santísimos de Jesús y María, apreciados padres, hermanos, laicos que se han dado cita en esta noche a acompañarnos. Como bien mencionaba el padre Ernesto en su intervención, el capítulo general atañe a todos los laicos que nos acompañan día tras día en nuestras diferentes obras. Y de cierta manera en este año, esta iniciativa de lanzar un himno tiene como principal objetivo el hecho de que las personas se sientan parte de este momento en el que van a suscitarse cambios iluminados por el Espíritu Santo. Para eso, de cierta forma, la gratitud hacia la comunidad que se nos ha designado el lanzamiento de este himno, a la parroquia, al Ministerio Getsemaní, que estuvieron ahí para acompañarnos, y más o menos en el proceso de estructuración, nos parecía interesante, meditando precisamente uno de los documentos que estamos leyendo para la conformación de este capítulo, la encíclica Dile Signos del Papa Francisco. En su parágrafo 20 dice un versículo, un apartado muy interesante que dice: en el tiempo de la inteligencia artificial, no podemos olvidar que para salvar lo humano hace falta la poesía y el amor. Y es interesante cómo en el proceso de estructuración de este himno, precisamente por la premura del tiempo, estuvimos tentados a pedirle a la inteligencia artificial que nos ayude a estructurar el himno, pero después nos dimos cuenta que frases como oblación, Eucaristía, Jesús Eucaristía, inmolación, que vamos a escuchar en la letra del mismo, no se atañen a lo que la inteligencia artificial pudo decir. Y ahí caíamos en cuenta precisamente lo que el Papa Francisco nos invita a darnos a entender en esta encíclica, es que en este tiempo donde vemos que prima la tecnología, donde vemos que aparentemente un mundo tecnologizado es lo mejor que puede existir, también la invitación a vivir desde el amor es precisamente parte de este capítulo general, que todos seamos camino en ese encuentro para un futuro mejor de la congregación. Nuevamente reiterarles mi agradecimiento especial a la congregación, al Ministerio Getsemaní, a la Parroquia Nuestra Señora del Cisne, que de cierta manera hemos hecho este video congregacionalmente con mucho amor para cada uno de ustedes, y esperamos que los disfruten, que lo canten en sus diferentes obras, parroquias, que todos lo memoricemos para que este año sea un año de oración por cada uno de nosotros. Que Dios y María Santísima los bendigan y espero disfruten el video. La iglesia sinodal, caminamos por igual, ser testigos del Señor, con fe viva y con amor. Somos fuego y santidad, en noblad identidad, a Tobella nos negó, todo por amor de Dios. Vamos juntos en misión, con amor y oración, formación y animación, somos luz en comunión. Vamos juntos en misión, con amor y oración, formación y animación, somos luz en comunión. El Sagrado Corazón nos bendice con su amor, con María al caminar, en su ejemplo confiar. Extendiendo su reinado a los pobres entregados, ser obrado es nuestra vida, con Jesús Eucaristía. Vamos juntos en misión, con amor y oración, formación y animación, somos luz en comunión. Vamos juntos en misión, con amor y oración, formación y animación, somos luz en comunión.
animación, somos luz en comunión. Vamos juntos en misión, con amor y oración. Formación y animación, somos luz en comunión. Vamos juntos en misión, con amor y oración. Formación y animación, somos luz en comunión. Dios saca su victoria de una serie de derrotas. Venerable Padre Julio María Matovella, esperamos que este himno nos motive a vivir con fervor y entrega en nuestra misión dentro de la Iglesia y de nuestra congregación. La sinodalidad es un pilar fundamental en la Iglesia de hoy. Para compartirnos su visión sobre este aspecto dentro del 27º capítulo general, damos la bienvenida al reverendo Padre Álvaro Chamorro, consejero general, quien nos presentará el tema del capítulo. Bienvenido, Padre. Muchas gracias. No sé si podemos ampliar esa diapositiva para que todos la veamos. Bueno, si no, no hay problema. Dice la metodología capitular. Todo capítulo, toda reunión, todo encuentro debe tener claro, definido un método, un camino, porque es a través de ese camino cómo va a aparecer las mociones del Espíritu Santo en cada uno de los hermanos, padres que están antes, durante y después del capítulo. Eso es importante que tengamos. Este camino debe ser antes lo que estamos haciendo hoy, lo que el reverendísimo Padre General ha expresado. Antes, no pasemos todavía. Lo que el reverendísimo Padre General ha expresado durante el desarrollo del capítulo en enero del 2025, en donde la metodología que viene la comunidad trabajando es la prospectiva, pero ahora enriquecida desde la experiencia del método vivido en el sínodo de la sinodalidad, la conversación espiritual para alcanzar discernimiento. Ese va a ser el método. Antes, durante y después. Si hablamos de una iglesia sinodal, la iglesia sinodal empieza a ser sinodal en cada uno de los bautizados y tiene la capacidad de aprender a salir de nuestras trincheras, de nuestras zonas de confort, de nuestras propias barreras y abrirnos a encontrarnos con el otro, a caminar juntos, a reflexionar juntos, a trabajar juntos. Por eso el tema que el capítulo va a trabajar es animación y formación del discípulo misionero oblato en la iglesia sinodal. Y ahí hay dos grandes temas, realidades, desafíos, que es el primero, que tiene que ver con la animación. Eso va implícito ahí, el liderazgo. Y un liderazgo en doble dimensión.
el liderazgo de la persona y el liderazgo de la comunidad. Porque ese es el liderazgo de Jesús. Jesús tiene un liderazgo, pero también le da, como dice, reciba del poder del Espíritu Santo, y es el liderazgo comunitario. Una animación que tiene que animar desde la experiencia sinodal, es decir, desde el caminar juntos, desde el escucharse juntos, desde el discernir juntos y el decidir juntos. Y así nos lo enseñó la Iglesia ahora. Y el otro gran tema es la formación del discípulo. Y la formación del discípulo implica que debemos empezar a trabajar 3 grandes conversiones. Primera conversión, la conversión de las relaciones. Y ahí está implicada la fraternidad, la comunidad. Y no solamente del entorno religioso, hablemos de comunidad, la familia, la institución educativa, la parroquia, los consejos pastorales, todo ello allí implica conversión de las relaciones. ¿Y eso a dónde nos lleva? A saber descubrirnos para valorar, aceptar al otro. Es decir, menos juicio, más comprensión, más apoyo, más solidaridad. La segunda conversión que nos pide en este proceso de formación es la conversión de los procesos. Y los procesos, el fundamento bíblico es la experiencia de los apóstoles después de una frustrada noche que no pescaron nada. Jesús los invita a remar mar adentro y a lanzar la red. Y ellos dicen, no, ¿cómo vamos a lanzar si ya pasamos toda la noche y no pescamos nada? Y Jesús les dice, lancen a la derecha. Y el Evangelio dice que sacaron cantidad de peces que llenaron las 2 barcas. Es decir, los procesos nos llevan a cambiar de sentido, de orientación, de enfoque. Y eso es urgente en una iglesia sinodal, para ser una comunidad sinodal y para tener discípulos misioneros con conciencia sinodal. Y en la tercera conversión que plantea en este tema es la conversión de los vínculos. ¿Cómo estamos vinculados? Eso quiere decir de las alianzas que tenemos, cómo trabajamos, y ahí tiene que ver con todo, con las capacidades, y tiene que ver con equipos de trabajo, trabajo en equipo, desarrollo de habilidades, maneras de sanar, todo eso. Y dice para una iglesia sinodal. Una iglesia sinodal es aquella iglesia que está en comunión, participación, misión y discernimiento permanente. Y en esos, misión, participación, comunión y discernimiento permanente, está implicada toda la comunidad. Para ello, explicado en qué consiste el tema, ahora la operatividad. Entonces, si tenemos una metodología clara, sabemos a dónde vamos. Si tenemos un camino claro, sabemos dónde vamos. Porque esa es la sinodalidad. La sinodalidad es un camino. El animador de una comunidad traza un camino. El formador traza un camino.
y el formando construye un camino con todo lo que va discerniendo. ¿Desde dónde parte este proceso? Entonces aquí ya está conjugado, está una unión entre prospectiva y sinodalidad. Al centro tenemos la realidad. Y la realidad la vamos a ver desde 3 miradas. La lectura del presente. ¿Cómo leemos nosotros el presente? Y entonces esa lectura está mediada por nuestros conocimientos, por nuestras teorías, por nuestras perspectivas, por nuestra formación. Pero eso quiere decir que esa es la realidad. Si siguiéramos solamente la perspectiva o cualquier metodología de planificación, nos dirían, sí, esa es. Vamos a la segunda. La segunda mirada que tenemos que ver es la interpretación que hacemos del pasado en torno a esa realidad. Y entonces, esas interpretaciones nos dicen así se ha hecho, esto hay que seguirlo haciendo porque esto es la verdad, y así ha sido la realidad y de todo. Y entonces, desde la perspectiva sinodal, nos invita ¿a qué? A la conversión pastoral, a la conversión comunitaria, a la conversión espiritual. ¿Y la conversión es qué? Replantear. ¿Replantear qué cosas? No. Replantear nuestra forma de pensar, replantear nuestra forma de actuar, replantear nuestra manera de hacer. Entonces, como vemos, este proceso sinodal parte de una transformación del individuo. Y la mirada prospectiva, que es la mirada de futuro. Y por eso esa realidad es el punto de partida. Desde la perspectiva sinodal, desde la perspectiva eclesial, en esa realidad están surgiendo, están presentes, están latiendo, se están manifestando los signos de los tiempos. Y ahí es donde tenemos que todos, desde la escuela, desde la parroquia, desde la fundación, todos tenemos que leer los signos de los tiempos y también los fenómenos sociales, políticos, económicos. Y a ir descubriendo cómo en todos estos fenómenos van apareciendo los signos de los tiempos. Y para ello, ¿qué necesitamos? Emplear 3 herramientas esenciales. Primero, el discernimiento. Segundo, la conversación espiritual. Y tercero, las categorías carismáticas. Discernimiento es escuchar al uno, al otro, y valorar lo que escuchamos desde las categorías evangélicas para llegar a acuerdos y a disensos y ver eso cómo están relacionados con los signos de los tiempos. Signos de los tiempos que ya nos adelantaron el trabajo. Capítulo 2 de Evangelium Gaudium están la lista de signos de los tiempos que tenemos que empezar a trabajarlos. La conversación espiritual no es hablar de santos, no es hablar de misticidades, sino cómo
Y ahí me parece interesante una conversación del señor cardenal de acá del Ecuador, que reveló algo importante de lo que aconteció en el sínodo. La conversación espiritual tenía 3 momentos. El momento del yo. ¿Cómo yo veo la realidad? ¿Cómo la siento? ¿Cómo me está golpeando a mí? Segundo, la realidad del tú. Como es la conversación implica la sinodalidad de escuchar, entonces allí en la realidad del tú no salgo a cuestionar, no salgo a confrontar lo que en la escucha y en el momento del tú salgo a pedir clarificación, profundización, ejemplificación. Y viene el tercer momento, el momento del nosotros. Los que hemos hablado, llámese, el grupo de pastoral del colegio, la casa local, ya hizo su yo, su tú, ahora nosotros. ¿Cómo lo vemos nosotros? Y ahí ha implicado llegar a unos acuerdos, a unos consensos. Y el otro es emplear categorías carismáticas. Y entonces, ahí hay una categoría carismática, corazón, hay una categoría carismática, Eucaristía, hay una categoría carismática, oblación. Y con esos elementos vamos a hacer el discernimiento de la realidad. Y entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que debemos hacerlo a nivel de persona, a nivel de comunidad local, a nivel de grupos dígase, por institución, a nivel de grupos pastorales, etcétera, etcétera, acerca de esta realidad desde las categorías carismáticas. Entonces, punto de partida, la realidad. Porque en esa realidad acontece Dios. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a captar. ¿Cómo está aconteciendo Dios? ¿Y a dónde nos quiere conducir? Y es a través de, como ya lo dijo el Padre General, oración, discernimiento desde la realidad. Vamos a la otra diapositiva. A partir de esa realidad, entonces, ¿qué tenemos? Un pasado comprendido, discernido, analizado, determinado, unos signos de los tiempos. Desde allí le hacemos una lectura desde el presente. A eso discernido le hacemos una lectura desde el presente. Lectura que la vamos a hacer desde la conversación espiritual, desde ahora. Y ello nos va a llevar ¿a qué? A tener un futuro deseable, pero no probable. A un futuro deseable, pero no probable ni. Entonces, allí es a donde entra el discernimiento. Ahí vamos a ver estos futuros, que es el elemento de la prospectiva. Entonces, el primer elemento, el primer futuro es el futuro deseable, pero no probable ni posible. Porque ahí nos vamos a encontrar puede ser que nosotros tengamos mucho idealismo y de todo.
Pero ahí es a donde hay que trabajar fuertemente el discernimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y para eso debemos tener en cuenta nuestra realidad humana, nuestra realidad institucional, nuestra realidad social. ¿Eso en dónde lo vamos haciendo? En cada comunidad local, en cada obra de apostolado. Con ello vamos a pasar a ver el futuro deseable y posible, pero no realizable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no contamos con la gente, no tenemos toda la infraestructura, no tenemos todos los recursos. Entonces, esta mezcla así de la prospectiva y la sinodalidad nos lleva a poner pies en la tierra. Y ello nos lleva al tercer futuro, que es el futuro deseable y posible. Y allí es a donde ese futuro deseable y posible tiene que pasar ahora el filtro del discernimiento, y es a donde el capítulo va a discernir. Es ese partecita gris del último. Allí ha llegado ya los signos de los tiempos, ha llegado el futuro posible y deseable, y discernido, y allí es a donde los días del capítulo se va a centrar allí. A ver, ¿eso es lo que Dios quiere? O mejor, por este es el camino que Dios nos quiere que andemos como oblatos en la sociedad y en la iglesia. Por eso, en concordancia con lo que decía el Padre General, no puede haber un capítulo solamente en el horario establecido del capítulo, sino que es necesario trabajarlo desde ya. Y el primer trabajo ya lo hicieron cuando respondieron unas preguntas. Pasemos. Ese futuro deseable, posible y discernido es el que lo vamos ahora, desde la perspectiva de la sinodalidad, llevar ¿a qué? A la conversión de las relaciones. Y entonces es allí en donde este es el signo, esto por aquí nos pide Dios, esto hemos discernido. Ahora, ¿cómo cada uno está dispuesto a transformarse? Y es allí en donde tenemos que hacer la experiencia del encuentro con el Señor. Pero si no lo podemos, tenemos que pedirle por lo menos decir, Señor, nosotros queremos que nos encuentres, aunque nosotros difícilmente te vamos a encontrar, tú encuéntranos. El texto que nos va a fundamentar mucho para el cambio, la conversión de las relaciones, es este pasaje. Dice que Pedro, Santiago, Juan y otros discípulos estaban reunidos después de la muerte de Jesús, y Pedro dijo, me voy a pescar. Y los apóstoles le dicen, nosotros vamos contigo. Y allí es a donde aparece el liderazgo comunitario. Y a eso hace relación la conversión de las relaciones, al liderazgo comunitario. Y ahí está todo el proceso. Y ahí van a aparecer elementos para diseñar proceso, para diseñar planes de formación, para todo. La segunda es la conversión de los procesos.
Y el texto bíblico que nos va a ayudar para esa conversión es: Jesús les dice, remen mar adentro, láncenla a la derecha y sacan cantidad de peces. La importancia de ver del cambio de dirección, de lógica, de pensamiento, cambiarnos de lentes, de todo. Porque si seguimos en la misma enfoque, no más que vamos a sacar más de lo mismo. Y el tercero es la conversión de los vínculos. Y el texto bíblico es este pasaje. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, porque en ello conocerán que son mis discípulos. ¿Cómo están esos vínculos? Y estos vínculos, entonces, ¿qué nos va a llevar? Estas tres conversiones aplicadas dentro del capítulo, trabajadas permanentemente en los procesos de formación, va a llevar a alcanzar el discípulo misionero. Y la imagen es diciente. Ahí está el que está muy revestido de la institucionalidad, del tradicionalismo, de todas las cosas, no se va con Jesús. ¿Sí? La imagen es muy diciente, no más, ¿sí? Y entonces, este es el proceso que se tiene que seguir trabajando y allí se requiere ¿qué? Lo que decía, antes, durante y después. Y ahí es donde juega papel protagónico el liderazgo individual del superior, que es la animación, el liderazgo de la comunidad. ¿Por qué? Porque la sinodalidad nos lleva a repensar estructuras, a buscar nuevos apostolados y a dejar incluso aquello que consideramos que es bueno. Entonces, allí yo he tratado de presentar este camino. Falta completarlo algo más, pero es un ejercicio que sencillamente está en construcción. Y este es la metodología que seguiremos. Muchas gracias. Disculpen por haberme alargado. Si hay alguna pregunta. Agradecemos al padre Álvaro Chamorro, consejero general, por su valioso aporte. Nos acercamos al final de este encuentro tan significativo. No hay sonido. Bueno, muy bien. Creo que estamos terminando ya con esta intervención. Tenía la conexión del padre Wilman, sin embargo lo voy a hacer yo para no alargarnos mucho. Y decirles a todos gracias por estar con nosotros en esta reunión. Obviamente con sus padres tendrán la ocasión ustedes de ir ahondando en lo que significa el capítulo general de los padres oblatos. Cada capítulo se hace
al cumplirse 6 años. De tal manera que el próximo capítulo eligió un gobierno que va desde el 2026 al 2032. Dicho esto, por favor, hacer nuestra la oración del capítulo, memorizarla en los colegios, en las obras, en todas partes, poner en las obras también el logo, instalar en las fachadas el logo del capítulo general, y además de esto, familiarizarnos con lo que significa el logo. Hemos enviado ya a todas las obras distintos flyers con esta información, así que muchísimas gracias. Y termino simplemente suplicándole a Dios que a todos nos bendiga con su amor y con su ternura. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Un abrazo para todos, feliz noche y gracias por su presencia. Salve o madre ideal che in su mente Mato Velle inspirado hubo visto, fulgurando en el pecho de Cristo, entre llamas, espinas y cruz. Salve o madre ideal que en su mente Mato Velle inspirado hubo visto, fulgurando en el pecho de Cristo, entre llamas, espinas y cruz. Por ti, oh Madre, la vida tenemos y ante Dios juramento hemos dado, extender de Jesús el reinado, en la iglesia, la patria, el hogar. Extender de Jesús el reinado, en la iglesia, la patria, el hogar. Salve, oh Madre ideal que en su mente Mato Velle inspirado hubo visto, fulgurando en el pecho de Cristo, entre llamas, espinas y cruz. Salve, oh Madre ideal que en su mente Mato Velle inspirado hubo visto, fulgurando en el pecho de Cristo, entre llamas, espinas y cruz. Por tu ideal, noble Madre, ofrecemos los trabajos, fatigas y vida. Quieren ver los oblatos